Lo que vamos a ver, con lo que vamos a comenzar el día de hoy es con los ángulos directores de un vector. Vamos a ver su definición. Los ángulos directores son los ángulos que forma el vector con el sentido positivo de cada uno de los ejes coordenados. Entonces, aquí en este esquema se puede entender mejor lo que aquí acabo de mencionar. Entonces, fíjense que aquí tengo en color verde mi sistema de referencia. Tengo el origen del sistema de referencia, el eje X en su sentido positivo, el eje Y en su sentido positivo y el eje Z en su sentido positivo. Hacia atrás estaría el eje X, hacia a la izquierda el eje Y y hacia abajo el eje Z. Entonces, después de mi sistema de referencia que está en color verde, tengo a un vector que se llama A, que está en color rojo y cuyas componentes escalares son A1, A2 y A3, o también cuyos números directores son A1, A2 y A3. Bueno, entonces tengo a mi sistema de referencia y, en color verde y a mi vector en color rojo. Y observen ustedes que este vector en color rojo forma un ángulo con cada uno de los ejes coordenados en su sentido positivo. Entonces, el vector A forma un ángulo con el eje X, el cual se llama ángulo alfa. Después, el vector A forma un ángulo con el eje Y en su sentido positivo, el cual se llama ángulo beta. Y por último, forma un ángulo con el eje Z en su sentido positivo, el cual se llama gamma. Entonces, los ángulos que forma el vector con los ejes coordenados en su sentido positivo se llaman ángulos directores del vector. Ángulos directores del vector A son los ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes coordenados. Y estas son las expresiones que nos permiten calcularlos. No las vamos a anotar ahora, mejor vamos a ver el siguiente concepto. Entonces, lo más importante es, ¿qué son los ángulos directores del vector? Los ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes coordenados en su sentido positivo. El ángulo que forma con el eje X se llama alfa, el ángulo que forma el vector con el eje Y se llama beta, y el ángulo que forma el vector con el eje Z se llama gamma. Entonces, si quieren copiar algo, yo sugeriría que copien la definición y el esquema. Esto de aquí, les prometo, en la siguiente diapositiva volverá a aparecer y se los explicaré mucho mejor de la siguiente manera. Tómense un momento y bueno, primero vimos que eran los ángulos directores, que dijimos que son los ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes coordenados en su sentido positivo. Pero ahora vamos a ver qué son los cosenos directores. Ah, pues si evaluamos el coseno de cada uno de esos ángulos, o sea, si calculamos el coseno de cada uno de esos ángulos, obtendremos lo que se conoce como cosenos directores. Entonces tenemos el coseno del ángulo alfa, el coseno del ángulo beta y el coseno del ángulo gamma, que se llaman cosenos directores. Cosenos directores son los cosenos de los ángulos directores. Muy bien. Entonces, recuerden ustedes que nosotros teníamos o partíamos de un vector, eso también lo vimos en la clase anterior, partíamos de un vector A que tiene componentes escalares A1, A2 y A3, o también decimos, tenemos el vector A de números directores A1, A2 y A3. Entonces vimos primero el concepto de módulo de un vector y dijimos que el módulo de un vector era la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. O sea que cada componente del vector la elevábamos al cuadrado, la sumábamos entre sí y le sacamos raíz. Muy bien. Después dijimos, después de ver el módulo de un vector, dijimos que un vector se puede hacer unitario dividiendo cada componente del vector entre su módulo. Entonces A1 sobre el módulo de A, A2 sobre el módulo de A y A3 sobre el módulo de A. Y dijimos que al hacer eso, obtenemos un vector que es de tamaño 1. Bueno, pues observen ustedes que los cosenos directores de un vector son las componentes del vector unitario. Observen, coseno de alfa es la componente escalar 1 del vector unitario. Luego, coseno de beta es la componente escalar 2 del vector unitario y coseno de gamma es la componente escalar 3 del vector unitario. Entonces, a mí me piden en algún ejercicio determinar los cosenos directores, simplemente hago al vector unitario y cada componente del vector unitario es un coseno director diferente. La primer componente es el coseno de alfa, la segunda componente el coseno de beta y la tercer componente el coseno de gamma. Muy sencillo, muy sencillo. Entonces, aquí justamente es lo que les menciono, que los cosenos directores son las componentes del vector unitario.
Entonces, por ejemplo, si A ya es unitario, su primer componente es el coseno de alfa, su segunda componente el coseno de beta y su tercera componente el coseno de gamma. Eso es, muy bien. Y luego dice que como son las componentes, como los cosenos directores son las componentes de un vector unitario, entonces el módulo de ese vector va a ser 1. Por lo tanto, se va a cumplir esto de aquí. Entonces, como la primer componente es el coseno de alfa, la segunda el coseno de beta y la tercera el coseno de gamma, si yo le saco el módulo a ese vector unitario, va a ser de tamaño 1. Si yo elevo al cuadrado ese módulo, pues seguirá siendo 1. No sé si me explico. No sé si soy claro. Que al elevar el módulo al cuadrado me seguirá quedando 1. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí. Ok, muy bien. Entonces, si sabíamos que el módulo del vector se obtiene como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, entonces esta la elevo al cuadrado, esta también, y la última componente también la elevo al cuadrado, pero sé que cada componente es un coseno director, entonces aquí me quedaría coseno cuadrado de alfa, más coseno cuadrado de beta, más coseno cuadrado de gamma, porque les decía que los cosenos directores son cada una de estas componentes. Entonces, si elevo esta expresión al cuadrado, como aquí lo mencioné, entonces al elevar esta raíz al cuadrado me queda simplemente coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma, y eso tiene que ser de resultado 1 y de ahí sale esta expresión. Entonces, si el vector es un vector unitario, se cumple esta expresión. Es muy importante tenerla presente. Muy bien. Y entonces, ¿por qué no les dejé copiar la diapositiva anterior de las expresiones de los ángulos directores? Ah, porque si de estos cosenos directores despejo el ángulo, pues me quedan las expresiones anteriores. Entonces, si yo despejo alfa de esta expresión, ¿qué me quedaría, muchachos? Alfa, que es igual. Despejen alfa de esta expresión. ¿Cómo se pasa el coseno del lado derecho? Ángulo Dividiendo. coseno. Ajá, como ángulo coseno, como su inversa. Muy bien. Ángulo coseno de A1 sobre el módulo de A. Muy bien. ¿Quién sería beta? Ángulo coseno Ajá, muy bien. Sí, sí, sí. de A2 sobre el módulo. Exacto. ¿Y quién sería gamma? Ángulo coseno de A3 sobre el módulo. Exacto. Muy bien. Entonces, por eso les dije que no copiaran la anterior, porque aunque lo importante de la anterior era el concepto de qué son los ángulos directores, que son los ángulos que forman el vector con cada uno de los ejes coordenados, cómo se calculan, pues es mejor a partir de los cosenos directores, que los cosenos directores son los cosenos de esos ángulos directores y que se obtienen haciendo al vector unitario. Entonces, al hacer al vector unitario, cada una de las componentes es un coseno director diferente. Y ya, con eso puedo obtener, a partir de despejar el ángulo, pues, quién es el ángulo director. Así de simple. Entonces, tómense un momento para copiar todo esto y continuamos. Bien. Les decía en el inciso A, nos dice determina los ángulos y cosenos directores para estos dos vectores. Entonces, vamos a empezar con el inciso A y con el vector A de componentes menos 4, 3, 2. Entonces, ¿quién me ayuda para representar al vector A en forma trinómica? No nos lo están pidiendo, pero vamos a seguir practicando. Karen, te escuchamos. Gracias. Sí, sería menos 4i Ajá, muy más bien. 3j Sí, más 2k. muy bien, Karen. Muchas gracias. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en los cosenos y ángulos directores. Lo primero que tendríamos que hacer, ¿qué sería? ¿Quién me puede decir? Y que me ayude con eso. ¿Con qué comenzarían? ¿Y quién me ayuda a hacer eso? Justamente con lo que comenzarían. Levanten su mano. Dijimos que los cosenos directores eran las componentes ¿de quién? De un vector que qué característica tiene. Unitario. Ajá, ser unitario, Alberto, muy bien. Entonces, ¿cómo haces a un vector unitario? ¿O quién nos puede Eh, ayudar? Lo Ajá, sí, divides sí. entre su...
Ajá, sí, 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 cada Entre su módulo, componente ¿no? entre su módulo. Entonces, lo primero que tendrías que hacer sería calcular qué del vector. Sí, ok. Lo primero sería calcular qué. El módulo. ¿Qué? El Su módulo. módulo, exacto, porque imagínense que ya es unitario, pues ya no tengo que hacer ninguna división. Entonces, primero calculo su módulo para saber si es de tamaño 1 y si lo es, pues ya no hago nada. Simplemente digo que cada componente de ese vector es un coseno director. Pero si no es de tamaño 1, pues entonces lo hago de tamaño 1 dividiendo cada componente entre su módulo. Entonces, ahora sí, ¿tú podrías ayudarme a calcular el módulo, Alberto? Sí, profe. Ah, ¿cómo se calcula el Eh, módulo de un vector? lo debemos de sacar raíz cuadrada Ajá, muy bien, perfecto, sí. de -4 al cuadrado Ajá, muy bien, más 3 al cuadrado sí, y más 2 al cuadrado. exacto, muy bien, listo. Entonces, ¿qué te quedaría? ¿La raíz cuadrada de quién? Espera, ay, 4 por 4. 16 más Ajá, 9 ajá, ajá, son 25, más ajá, 2 son más, 4, 29. Ah, ajá, la raíz de 29 y la dejamos así indicada porque no podemos usar la calculadora en el examen, entonces la dejamos así indicada. sí, sí, sí. Entonces, gracias, Alberto. Y ahora, ¿quién me ayuda a determinar quiénes son las componentes del vector A que es unitario? Las escuchamos, los escuchamos. Levanten su mano, por favor. Entonces, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda? Adelante, Maciel. Te escuchamos. Sería, bueno, Ajá, paréntesis, -4 sobre sí, raíz de 29, muy bien. coma 3 raíz de 29, Ajá, sobre raíz de 29, sí, muy bien. ajá, 2 Ujú, sobre raíz de 29 ajá, y ya. y ya. Ok. ¿Y eso en forma trinómica? ¿Tú misma, Maciel? Es lo de coseno de, No, 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 en forma ¿no? trinómica. Recuerda que estos se llaman componentes escalares del vector, A ver, aguante que me acuerdo. pero, Ah, pero trinómico. sí, ajá, exacto, exacto. No, espera. Mira, estas son las componentes escalares y estas son en forma trinómica. Recuerda que la forma trinómica Ah, usa ya, los trinómica es. vectores y J Ah, y K. ya. Ok, Ajá, ok. Entonces, -4 sobre raíz de 29i ajá, muy bien. más 3 sobre raíz de 29j Ajá, muy bien. más sobre 2 sobre raíz de 29k. Exacto. Así de simple, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias, gracias. Entonces ya tenemos al vector A unitario, ya nos ayudaron sus compañeros Alberto y Maciel. Entonces, ahora, ¿cómo encontramos los cosenos directores? ¿Quién nos puede ayudar? Adelante, levanten su mano, por favor. ¿Quién nos ayuda? ¿Cómo determinamos a los cosenos directores y al final a los ángulos directores? Porque los ángulos están en función de los cosenos directores. Entonces, ¿quién nos ayuda? Recuerden que dijimos que ¿quiénes son las componentes escalares del vector unitario? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? ¿Lo acaban de anotar, muchachos? Lo del coseno, profe. ¿Y eso? Ajá, ajá, exacto. Sí, sí, sí. Entonces dijimos que una vez que un vector es unitario, en este caso, una vez que A es unitario, su primer componente será el coseno de alfa, su segunda el coseno de beta y su tercer componente el coseno de gamma. Entonces simplemente igualamos término a término. Entonces, ¿quién es el coseno de alfa? -4 sobre raíz de 29. Así es, Marlene, -4 sobre raíz de 29. ¿Y el coseno de beta? 3 sobre raíz de 29. Ajá, muy bien, Marlene. ¿Y el coseno de gamma? 2 sobre raíz de 29. Exacto, así de simple, ya está. Y entonces, si despejamos a los ángulos directores, que son alfa, beta y gamma, ¿qué te quedaría, Marlene? Ayúdame, por favor. Alfa, ¿qué sería igual? A coseno
de Ajá. coseno de menos 4 sobre raíz de 29. No, porque ¿cómo se despeja el coseno? No con otro coseno, sino con su ¿qué? Ángulo. Ajá, con su inverso, que es el ángulo coseno o coseno inverso o arco coseno. Es que como tú empezaste diciendo coseno, yo pensé que ibas a decir coseno inverso o coseno a la menos 1, pero simplemente coseno no es. Tiene que ser ángulo coseno, arco coseno o coseno a la menos 1. ¿Sí, Marlene? Sí, sí, cierto. Ok. Es Entonces sería de ángulo menos coseno de 4 sobre. raíz de 29, menos- ajá, y luego beta. Sí. Sería ángulo coseno de Ajá, 3 sobre raíz de 29. exacto. Y gamma, Ángulo coseno de ajá, 2 sobre raíz de 29. exacto, muy bien. Entonces en la tarea solo pueden dejarlo hasta aquí, muchachos. Les voy a pedir los cosenos directores y los ángulos directores de un vector. Entonces lo pueden dejar hasta aquí. Pero si quieren, pueden agregar una columna, aunque no es necesario, donde ya digan cuál es el ángulo, pero tendrían que usar su calculadora. Entonces ahorita, para que practiquen en su calculadora, vamos a hacerlo. Entonces tomen su calculadora y pónganle en la calculadora Shift y coseno a la menos 1. Y entonces pongan menos 4 sobre la raíz. La persona para que ya participen, ya nos ayudaron Marlene, Alberto, pero ayúdenos, alguien más diferente con su calculadora, díganos cuál será el primer ángulo. Ajá, entonces Alberto dice que el primer ángulo le salió 137.96. Ajá, permítanme, entonces sí, 137.96. O sea que el vector A forma un ángulo de 137.96 grados con el eje X. Muy bien. Y luego, déjenme ver porque ya había levantado la mano, José. ¿Y cuál es el ángulo que forma el vector con el eje Y? Me salió 56.14. Ok, muy bien, estoy de acuerdo contigo. 56.14 grados. Y por último, ¿quién más había levantado? Alguien más la mano, pero ya no la alcancé a ver. ¿Puede volverla a levantar, por favor? ¿Cuál es el ángulo que forma el vector con el eje Z? Adelante, Gael. Ajá, te escuchamos. A mí me había salido 68.19. Exacto, muy bien, estoy de acuerdo contigo. Entonces, en la tarea que les voy a dejar el día de hoy, les pido encontrar los ángulos y los cosenos directores de un vector específico, bueno, de varios vectores. Entonces, si lo quieren dejar hasta aquí, está perfecto porque la tablita solo está representado de esta manera. Pero si alguien quiere encontrar el ángulo con su calculadora, agrega una columna adicional y ya lo pone. Pero no es necesario. En el examen, si se los pregunto, también lo tendrán que dejar indicado solo hasta aquí. Muy bien, entonces tómense un momento para copiar y ahorita seguimos, muchachos. Entonces vamos a hacer esto que hicimos para el vector B que tiene componentes escalares 0,50 o números directores 0,50. ¿Con qué comenzamos, Gael? ¿Te escuchamos? Bueno, hace rato sacamos su forma trinómica, pero en realidad también podríamos empezar con su módulo. Ajá, la forma trinómica solamente la hicimos para practicar, para recordar que un vector se puede representar a través de sus componentes escalares o en forma trinómica, en este caso sería simplemente 5J, pero no es parte de la solución, solo fue para practicar cómo se representa un vector en forma trinómica. Lo que sigue es calcular su módulo. Y ahora sí, entonces, ¿cómo calcular su módulo? Bueno, completo sería raíz de 0 al cuadrado más 5 al cuadrado más 0 al cuadrado, pero Exacto. igual nada más se contempla el 5. Exacto, estoy de acuerdo contigo, entonces quedaría raíz de 25 y se puede simplificar también. como 5. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿quién es tu vector B unitario? Es igual sin contemplar los ceros o No, ahí sí se contempla? tienen que contemplar porque tienes que representarlo así. Ok, entonces sería 0 entre 5, Ajá, 5 entre 5. ajá, permíteme. 0 entre 5, 5 sobre 5, muy bien.
coma 0 entre 5. Ok, ¿y ese qué te quedaría? ¿Quiénes son las componentes del vector B unitario? Ahí donde lo veas. Ahí me confundí, profe. Ajá, porque solo simplifica. Eso es lo que te Simplificar ya, Ajá, sería ajá. 1. Bueno, No, sería no, no. 0, Ajá, exacto. coma 1, Ajá, coma 0. exacto. Ahí es a lo que me refería. Muy bien, gracias, Gail. Entonces, ahora, ¿quién nos ayuda a determinar quiénes son los cosenos directores? ¿Quién es, adelante, José, quién es el coseno de alfa? ¿Quién es el coseno de beta? ¿Y quién es el coseno de gamma? ¿Te escuchamos, José? Coseno de alfa sería 0. Ajá, Coseno de beta sería 1. muy bien. Y coseno de gamma sería 0. Exacto, muy bien. Y entonces, ¿quién sería alfa, beta y gamma? Alfa sería ángulo cuyo coseno es 0. Exacto, ¿quién es beta? Beta es ángulo cuyo coseno es 1. Exacto, ¿y quién es gamma? Y gamma ángulo cuyo coseno es 0. Exacto, y ahora alguien más que nos ayude con los ángulos, los escuchamos, las escuchamos. Adelante, adelante. ¿Quién me dice ahora? Adelante, adelante, levanten su mano. ¿Quién nos puede decir? Adelante, sí, José, te escuchamos. El primero sería 0, No. ¿no? 90 que diga, perdón, 90. perdón. 90 grados, ajá. ¿Para qué ángulo el coseno toma el valor de 0? Para 90 Para grados. 90 grados. Y el segundo sí sería 0. Exacto. ¿Y el tercero? Y el tercero sería 90. Exacto. ¿Por qué? Si dibujamos nuestro sistema de referencia, el eje X, el eje Y y el eje Z, nuestro vector B es 5J, o sea, está sobre el eje Y es de tamaño 5. Entonces forma con el eje Y un ángulo de 0, porque está sobre el eje Y. Con el eje Z un ángulo de 90 y con el eje X también un ángulo de 90. ¿Sí? Ya. Así es, muy bien. Entonces tómense un momento para copiar y seguimos con el siguiente. Bueno, entonces en el inciso B nos dice, sea el vector A un vector que tiene como coseno director en X a un medio, como coseno director en Y a un tercio, determinar las componentes del vector A y representarlo en forma trinómica. Bueno, entonces nosotros sabemos que un vector A tiene componentes escalares A1, A2 y A3. Y sabemos que si hacemos al vector unitario, entonces tendrá componentes A1 sobre el módulo de A2 sobre el módulo de A y A3 sobre el módulo de A. Y además sabemos que si el vector es unitario, entonces esas componentes se llaman cosenos directores. Coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Entonces en realidad nos están diciendo que A es un vector unitario porque nos están dando sus cosenos directores. Entonces me están diciendo de A que su coseno en alfa vale un medio, que su coseno de beta vale un tercio y que el coseno de gamma pues no lo sé, pero lo puedo calcular de esta expresión que nos preguntaron hace rato, coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma, eso es igual a 1. Entonces ya sé que el coseno de alfa vale un medio, entonces me quedaría un medio al cuadrado. Luego que el coseno de beta vale un tercio, entonces un tercio al cuadrado. Y el coseno de gamma no lo conozco, eso es lo que me hace falta, conocerlo para conocer la tercer componente del vector A. Entonces coseno cuadrado de gamma, la suma de sus cuadrados da 1. ¿Por qué? Porque es un vector unitario, entonces me quedaría coseno de gamma al cuadrado o coseno cuadrado de gamma, que son lo mismo, sería igual a 1 menos un cuarto, que es un medio al cuadrado. Luego sería menos un noveno, que es un tercio al cuadrado. Entonces me quedaría que coseno de gamma al cuadrado es igual a, el denominador común sería 36. Entonces un entero son 36 36avos. Para que los cuartos se conviertan en 36avos, multiplico por 9 arriba y abajo. Entonces me quedaría menos 9. Y luego para que el noveno se convierta en 36avos, multiplico por 4 arriba y abajo. Entonces arriba me quedaría menos 4. Y ya está. Entonces me quedaría que coseno de gamma sería la raíz de
36 menos 9 sería 27 menos 4, 23. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien, muchas gracias. Y entonces, simplificando esa por propiedades de los radicales, sería raíz de 23 sobre raíz de 36. La raíz de 23 no es exacta, se deja indicada, pero la raíz de 36 sí, que es 6. Entonces significa que mi vectora tiene componentes 1/2, 1/3 y raíz de 23 sobre 6. Y ya está. Entonces el vectora en forma trinómica sería 1/2 de i, 1/3 de j y más raíz de 23 sextos en k. Y ya terminé mi ejercicio. Entonces tómense un momento para copiar y continuamos. Continuamos con otra operación entre vectores que se llama igualdad. Entonces nosotros podemos afirmar que dos vectores o más son iguales entre sí si tienen la misma magnitud, dirección y sentido. De manera analítica, yo puedo afirmar que dos vectores son iguales si son iguales componente a componente. De manera gráfica, yo puedo decir que dos vectores son iguales si yo muevo a un vector paralelamente a sí mismo, trasladándolo a otro punto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este vector representado por el segmento dirigido DE, y si me muevo paralelamente a él y lo traslado al origen, entonces este es otro segmento que se llama OA, pero que está representando al mismo vector. ¿Por qué? Porque mantuvo su tamaño y su dirección. Luego, si me muevo paralelamente, llego al punto B y obtengo como resultado el segmento dirigido BC. Entonces, ese segmento dirigido BC representa al mismo vector. ¿Por qué? Porque mantiene su tamaño y su dirección. Y el segmento FG también representa el mismo vector porque mantuvo su tamaño y su dirección. Aunque sus puntos origen y destino son diferentes, eso no hay problema porque dijimos que un vector es libre y puede estar en el lugar donde se requiera. Entonces, todos estos vectores están en diferentes lugares, pero son el mismo vector. ¿Por qué? Porque tienen su misma magnitud, su misma dirección y su mismo sentido. De manera analítica es mucho más sencillo comprobarlo. Podemos decir que dos vectores son iguales. Por ejemplo, aquí tengo el vector A de componentes A1, A2 y A3 y el vector B de componentes B1, B2 y B3. Puedo afirmar que el vector A es igual al vector B, sí y solo sí. La componente 1 del vector A es igual a la componente 1 del vector B. Si además la componente 2 del vector A es igual a la componente 2 del vector B, y si al final la componente 3 del vector A es igual a la componente 3 del vector B. O sea que si los números directores o componentes escalares de ambos vectores son igualitos, entonces significa que son en sí el mismo vector. Y ya lo habíamos hecho en la clase anterior, habíamos determinado las componentes de estos vectores representados por estos segmentos dirigidos. O sea, ¿quiénes eran las componentes del vector representado por el segmento OA? ¿Se acuerdan? Lo tienen en sus apuntes. ¿Quiénes son las componentes del vector representado por el segmento A? Llamémoslo vector M. ¿Quiénes son las componentes del vector M? ¿Cómo se calculaban? Si quieren, primero digan. Restando el último Ajá, con el primero. exacto, restando las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. ¿Y qué nos había quedado, Alberto? ¿Quiénes son las componentes del vector M? Espérame. Del vector M nos quedó Ajá. como 3, 3, 3 vectores libres. Exacto. 3, 3, 3. Entonces ahora del segmento BC, si restas las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial, ¿qué te quedó o qué nos quedó? Igual 3, 3, 3. Entonces podemos afirmar que el segmento A está representando al vector M y el segmento BC también a un vector que es igualito a lo anterior. ¿Por qué? Porque tienen las mismas componentes entre sí. Entonces, eso es muy sencillo. Simplemente observo cuáles son las componentes del primer vector, cuáles son las del segundo, y si son iguales todas entre sí, o sea que la primera componente del primer vector sea igual a la primera del segundo, y la segunda del primero igual a la segunda del segundo, y la tercera del primer vector igual a la tercera componente del segundo vector. Entonces puedo afirmar que ambos vectores son iguales, no sé, aunque se llamen diferentes. Por ejemplo, si yo tengo el vector M de componentes 1, 2, 3 y tengo al vector N de componentes menos 1, 2, 3, como las primeras componentes no son iguales entre sí, entonces el vector M es diferente del vector N. Pero si tengo al vector M de componentes 1, 2, 3 y al vector P de componentes 1, 2, 3,
yo puedo afirmar que el vector M es igual al vector P porque sus componentes son iguales entre sí. La primera del vector M es igual a la primera del vector P. La segunda componente del vector M es igual a la segunda del vector P y la tercer componente del vector M es igual a la tercer componente del vector P. Y alguien podría decir, oiga, pero si sus componentes son iguales, ¿a quién se le ocurrió llamarlos de forma diferente? Ah, pues es que tienen nombres diferentes porque imagínense ustedes que el vector M se obtiene como el segmento dirigido que une a los puntos O y P y que el vector P une a los puntos M con N. Entonces, por esa razón, como unen segmentos dirigidos diferentes, se les ocurrió a quien los determinó ponerles nombres diferentes. Pero después se dan cuenta que como sus componentes son iguales, entonces están describiendo al mismo vector. Entonces, si alguien se puede preguntar, oiga, pero ¿por qué? Si tienen las mismas componentes, ¿por qué se les puso nombres diferentes? Porque, les repito, pueden haberse obtenido con segmentos dirigidos distintos y ya al final, después de que vieron quiénes eran los vectores y cuáles eran sus componentes, ya pueden afirmar que son el mismo vector en realidad. ¿Por qué? Porque sus componentes son iguales entre sí. Y ya, no sé si les queda claro esto de igualdad de vectores. ¿Qué dicen? Entonces, suma de vectores. La adición de dos vectores es la operación entre el vector A de componentes A1, A2 y A3 y el vector B de componentes B1, B2 y B3. De tal manera que la suma del vector A con el vector B se obtiene de manera muy sencilla, sumando las componentes que ocupan las mismas posiciones. Es decir, sumo las primeras componentes entre sí, coma, sumo las segundas componentes entre sí, coma, sumo las terceras componentes entre sí. Es decir, sumo componente en X con componente en X, luego componente en Y con componente en Y y por último componente en Z con componente en Z. No pueden mezclarse, no los mezclen. Tienen que ser componentes que ocupan las mismas posiciones. Primeras componentes, segundas componentes, terceras componentes entre sí. O componentes en X, componentes en Y, componentes en Z. Recuerden, decimos componente en X porque es la proyección ortogonal que genera el vector sobre el eje X. Decimos componente en Y porque es la proyección ortogonal que genera el vector sobre el eje Y. Y decimos componente en Z porque es la proyección ortogonal que genera el vector sobre el eje Z. Entonces pueden llamarle simplemente componentes escalares del vector y pueden decir componente 1, componente 2 y componente 3, o pueden decir componente en X, componente en Y, componente en Z, como ustedes quieran. Todas esas formas son correctas. Bueno, entonces, ya vimos cómo se suman los vectores. Muy sencillo de manera analítica sumar componente a componente. Pero ahora vamos a ver qué propiedades cumplen la suma de vectores. Entonces, sean los vectores A, B y C de componentes A1, A2 y A3, B1, B2 y B3, C1, C2 y C3 respectivamente. Entonces, cuando yo sume dos vectores, vamos a obtener por resultado un nuevo vector. Entonces, siempre que sume vectores, el resultado será también un vector. A esa propiedad le llamamos cerradura. Y estas propiedades o axiomas ya las habían visto en álgebra, en los conjuntos numéricos. Por ejemplo, en el conjunto de los naturales les decían, en el conjunto de los naturales se verifica la cerradura para la suma de naturales. Es decir, que si suman dos números naturales, por ejemplo, el 1 con el 3, el resultado será otro número que también será un natural. Por ejemplo, 1 más 3 nos queda 4, que también es natural. Y ahí mismo les dijeron, pero en la resta, por ejemplo, de naturales no es cerrada. ¿Por qué? Porque si yo resto al número natural 1, le resto el número natural 4, el resultado es -3, el cual no es un número natural, porque los naturales son aquellos nada más que van desde el 1 en adelante, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. No sé si me explico con esto a lo que me refiero con que sea cerrado. O sea que si yo sumo dos perros, el resultado será un perro. Si sumo dos gatos, el resultado tendrá que ser un gato. Y si sumo dos vectores, el resultado tendrá que ser también un vector. ¿Sí me explico este concepto de cerradura? ¿Cómo ven? No puede ser, no podría pasar que si yo sumo dos vectores, el resultado sea un número real. O sea, si yo sumo el vector A de componentes A1, A2 y A3 y el vector B de componentes B1, B2 y B3, no es posible que me quede el número real 5, no. Porque si sumo dos vectores, el resultado deberá de ser otro vector también. Muy bien, esa es la primera propiedad o axioma. Sí, no se preocupen, no pasa nada.
Entonces, el primer axioma es ese, que la suma de dos vectores es otro vector. El segundo axioma o propiedad es que la asociatividad que se aplica cuando yo quiero sumar más de dos vectores a la vez. Entonces, aquí quiero sumar el vector A con el vector B y con el vector C. Entonces, asocio, trabajo dos de ellos y al resultado obtenido lo sumo con el tercero. Pero tiene que ser equivalente a que yo primero asocie los dos primeros y al resultado obtenido lo sume con el tercero. Entonces, si no se cumple esta igualdad, o sea, que yo asocie los dos últimos y al resultado lo sume con el primero, o bien que primero trabaje los dos primeros vectores y al resultado obtenido lo sume con el tercero, si esta igualdad no se cumple, entonces la asociatividad no se cumpliría. Pero bueno, aquí estoy afirmando que en la suma de vectores se cumple la asociatividad. Que si yo quiero sumar tres vectores, puedo ya sea agrupar los dos últimos y sumarlos con el primero, o bien agrupar los dos primeros y sumarlo con el tercero. Cualquiera de las dos es equivalente. Esa suma es equivalente. Bueno, la tercera propiedad es, existe, esta letra E se lee así, existe un vector que se llama vector 0, que tiene componente 0, 0, 0, tal que, o para el cual se cumple que el vector 0 sumado con el vector A me sigue quedando el vector A. Este vector 0 se conoce como elemento idéntico para la suma de vectores. Entonces, si yo a cualquier vector, el vector A, el vector B, el vector C, el vector D, el vector E, el vector F, el vector que sea, le sumo el vector 0, me seguirá quedando el mismo vector con el que estaba trabajando, el vector A, el vector B, el vector C. Por eso se llama idéntico, porque el vector con el que estoy trabajando no se va a modificar, va a quedar idéntico. O sea, si al vector 0 le sumo el vector B, me queda el vector B. Si al vector 0 le sumo el vector C, me queda el vector C. Si al vector 0 le sumo el vector M, me quedará el vector M. Esa propiedad se llama existencia del elemento idéntico y como ustedes pueden observar, habla en singular, porque si el elemento idéntico existe, debe de ser único. Aquí nosotros estamos trabajando con el espacio vectorial de R3, o sea, con vectores que tienen tres componentes. Puede ser que alguna de sus componentes sea nula, pero sigue teniendo tres componentes. Entonces, yo estoy trabajando con el espacio vectorial de los vectores de tres componentes. Y estoy diciendo que en ese espacio vectorial hay uno solo que se llama el vector 0 o vector idéntico, que es este vector que tiene componente 0, 0, 0, para el cual se cumple que si yo a cualquier vector de ese espacio, o sea, a cualquier vector de tres componentes, le sumo el vector 0, me sigue quedando ese vector de tres componentes. Y les repito, ese vector si existe es único. En el curso siguiente de álgebra lineal van a ver distintos espacios vectoriales, o sea, conjuntos formados por vectores que tienen otras formas, no solo ternas ordenadas. Les había mencionado ya que podrían ser matrices, polinomios, etcétera. Entonces van a ver ahí, les van a pedir a ustedes determinar quién sería ese vector en forma de matriz o en forma de polinomio que al sumárselo con cualquier otro vector perteneciente a ese espacio de las matrices o de los polinomios, que sumado o con otra operación nos siga quedando ese mismo vector. En este caso, les digo, estamos trabajando con vectores de tres componentes y el vector idéntico o elemento idéntico es el vector 0, que se va a cumplir para ese vector único, que si yo lo sumo con cualquier otro vector, me queda ese otro vector. Bueno, la cuarta propiedad dice, para todo, esta letra A invertida significa para todo vector A existe, este menos A se conoce como el inverso de A. Entonces, lo repito, para todo vector A existe el inverso de A, tal que el inverso de A más el vector A me queda el vector 0. Y a esta propiedad se conoce como existencia de los elementos inversos. Y observen aquí que hablamos en plural. ¿Por qué hablamos en plural? Porque inversos hay muchos, pero cada vector tiene su propio inverso. Por esa razón decimos inversos en plural, porque hay muchos vectores en el espacio que estamos trabajando. Los vectores de tres componentes. Tengo el vector A, el vector M, el vector N, el vector E. Y cada uno de ellos tiene su propio inverso. Por esa razón decimos en plural existencia de los elementos inversos. Porque cada vector tiene un único inverso, pero como cada vector tiene su propio inverso, por eso hablamos en plural, existencia de los inversos.
Entonces, aquí al inverso de A lo denotamos con menos A. Si yo estuviera trabajando con el vector B, ¿quién sería su inverso, muchachos y muchachas? ¿Quién me puede decir? ¿Quién sería el inverso de B? Menos B. Ajá, muy bien, Fabián, gracias. Y si estoy trabajando con el vector M, ¿quién sería su inverso? Menos M. Menos M, muy bien. Entonces, se va a cumplir que si a un vector A lo sumo con su inverso, me va a quedar el vector 0 o el elemento idéntico. Muy bien, esa es la cuarta propiedad. Y la última propiedad es la conmutatividad, que dice que no importa en qué orden se sumen los vectores, el resultado será siempre el mismo. O sea que si yo al vector A le sumo el vector B, es equivalente a que yo al vector B le sume el vector A. Nos va a dar el mismo resultado. Y ya, entonces tómense un momento para copiar esas propiedades, por favor. Nosotros, aquí en el curso de cálculo y geometría analítica, pues las vamos a enunciar. Decimos, para la suma de vectores se cumplen esas 5 propiedades. En su curso de álgebra lineal les van a decir, sea el espacio vectorial de las matrices cuadradas de orden 2, que son matrices triangulares superiores, determina que se cumplan estas propiedades. Determina que la suma de matrices es cerrada, que se cumple la asociatividad, determina quién es el elemento idéntico para la suma de matrices, determina el inverso para el vector, no sé, 5, 3, 4, 2 en forma de matriz, y determina que se cumple la conmutatividad. Ahí en ese curso les piden que verifiquen todos estos axiomas o todas estas propiedades. Nosotros no, nosotros nada más decimos, para los vectores de 3 componentes y la operación suma de vectores se cumplen estas 5 propiedades. Que si yo sumo 2 vectores, el resultado sigue siendo otro vector. Que si yo trabajo con 3 vectores, puedo asociar 2 de ellos y el resultado que obtenga lo sumo con un tercero. La tercera propiedad dice que en ese espacio vectorial existe un único vector al que se le llama vector 0, para el cual se va a cumplir que si yo sumo el vector 0 con otro vector, me va a quedar ese otro vector. La cuarta propiedad dice que todo vector tiene su propio inverso, para el cual se cumple que si yo sumo ese vector con su inverso, me queda el vector nulo. Y la quinta propiedad y última es que si yo sumo 2 vectores, no importa el orden en el que haga la operación, el resultado será siempre el mismo. El vector resultante será el mismo. Y ahorita lo vemos un poco más a detalle. Entonces, tómense un momento y continuamos. Para la suma de vectores de manera gráfica es el método del paralelogramo, que como su nombre lo dice, se va a trazar un paralelogramo. Pero ¿cómo es que se traza ese paralelogramo? Muy sencillo, lo primero que se hace es hacer coincidir a los vectores en un punto origen, cualesquiera que sea. Recuerden que los vectores son libres, entonces si yo me muevo paralelamente a él para trasladarlo a otro punto, el vector seguirá siendo el mismo. Entonces este vector A lo tomé, lo trasladé a este punto, luego tomo al vector B y lo traslado a ese mismo punto. Eso es lo primero que se hace, hacerlos coincidir en un punto origen. Después de eso, trazo una línea paralela a B que coincida con el punto donde termina A. Y por último, trazo una línea recta paralela al vector A que coincida con el punto final del vector B. Entonces, al hacer eso, se forma un paralelogramo. Y el vector suma o vector resultante será aquel que vaya desde donde coincidieron los dos vectores hasta donde coincidieron sus dos líneas paralelas. ¿Me explico, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Sí fue claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos a ver el siguiente método gráfico. Les digo, los vamos a enunciar nada más, no los vamos a revisar con detalle. Lo que nosotros vamos a hacer para sumar vectores es sumar componente a componente. Así de simple, vamos a hacer nosotros. Bueno, el siguiente método para sumar vectores se llama el método del triángulo. Como su nombre lo dice, se va a formar un triángulo. ¿Pero cómo se forma ese triángulo? Ah, pues muy sencillo. Dibujo un vector, cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque dijimos que la suma de vectores es conmutativa. Es decir, que puedo sumar A más B o B más A y el resultado será el mismo. Entonces, en este caso comencé dibujando a A. Donde termina A, se dibuja el segundo vector, que en este caso es B. Y entonces el vector suma o vector resultante será aquel que vaya desde donde comencé a dibujar a A hasta donde terminé de dibujar a B. Si yo hubiese dibujado primero B y luego a donde termina B dibujo A, me quedará el mismo vector. En otra posición, en otro lugar, pero seguirá siendo el mismo vector. No pasa nada
porque la suma de vectores es conmutativa, entonces da lo mismo que sume A más B que B más A, me va a quedar el mismo, exactamente el mismo vector. Muy bien, seguimos con otro método para sumar vectores, métodos gráficos para sumar vectores. El siguiente método gráfico para sumar vectores es el método del polígono, y este método se usa cuando se quiere sumar más de 2 vectores. En este caso vamos a sumar 4 vectores, el vector A en color rojo, el vector C en color morado, el vector B en color verde y el vector D en color azul. Entonces, si yo quiero sumar estos 4 vectores, lo que hago es comenzar dibujando al primer vector, ¿cuál? El que quiera, no pasa nada. En este caso voy a sumarlos en el orden alfabético. Entonces, primero dibujo al vector A. ¿Dónde termina el vector A? Dibujo al vector B. ¿Dónde termina el vector B? Dibujo al vector C. ¿Dónde termina el vector C? Dibujo al vector D. Y entonces el vector suma o vector resultante será aquel que vaya desde donde comencé a dibujar a mi primer vector hasta donde terminé de dibujar a mi último vector. Y ya. Entonces no importa cómo los hayan dibujado, o sea, si empezaron con C y luego siguieron con A y de ahí se saltaron a D y terminaron con B, el polígono que obtengan va a ser diferente, sí, pero el vector suma o vector resultante que vaya desde donde dibujaron el primero hasta donde hayan terminado de dibujar al último será siempre el mismo. No pasará nada. No importa el orden en el que se suman, porque recuerden que la suma es conmutativa. Entonces, simplemente entender que de manera gráfica los vectores se suman, donde termina de dibujarse el primero, se dibuja el segundo y así sucesivamente. No sé si les queda claro. Y el vector suma o vector resultante será aquel que vaya desde donde comenzaron a dibujar el primero hasta donde terminaron de dibujar el último. Observen que el vector suma es el vector en azul fuerte, azul rey, y va desde donde comenzó A, que fue mi primer vector, hasta donde terminó D, que fue el último vector que yo dibujé. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces seguimos. Y vamos a ver ahora la resta de vectores. Entonces, si yo tengo al vector A y al vector B, el vector A tiene componentes A1, A2 y A3, y el vector B tiene componentes B1, B2 y B3, entonces se llama sustracción de vectores a la operación A menos B, que puede efectuarse como el vector A más menos B. ¿Quién es menos B? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de mencionar en las propiedades El elemento inverso. el elemento inverso de B. Y observen ustedes que simplemente el elemento inverso de B para la suma se obtiene multiplicando al vector B por menos 1. Es decir, que multiplicaremos cada componente por menos 1. Y entonces simplemente dice que la resta de vectores se puede hacer como la suma del vector A con el inverso de B. Pero si el inverso de B se calcula multiplicando por menos 1 cada componente, entonces, ¿quién sería el inverso de B? Bueno, ¿quiénes serían las componentes del inverso de B? ¿Quién me puede decir? Si hay que multiplicarlo por menos 1. Menos B1, Sí, menos muy bien. B2, Ajá, menos ajá. B3. Exacto. Entonces dice que la resta de vectores se puede hacer sumando el vector A con el inverso de B. Entonces sumen A1 con menos B1. Si se suman, entonces quedaría A1 menos B1, porque más por menos da menos. No sé si estén de acuerdo. Y luego si suman A2 con menos B2, entonces más por menos da menos y queda A2 menos B2. Y luego si suman A3 con menos B3, entonces quedaría A3 menos B3, porque más por menos da menos y ya. Entonces, bueno, en general, si yo quiero restar dos vectores de manera analítica, simplemente resto sus componentes. Entonces, a la componente 1 del vector A, que es el primero que aparece, le resto la componente 1 del vector B. Luego a la componente 2 del vector A le resto la componente 2 del vector 2 y a la componente 3 del vector A le resto la componente 3 del vector 3 y ya. Simplemente así se hace. La resta de vectores, si en la suma se suman componente a componente, en la resta de vectores se restan componente a componente. Pueden quedarse con esa idea. Si en la Profe. suma... Ajá, te escucho, Fabián. Perdón, una pregunta. Aquí ya el momento de hacer la resta en los de Ajá. B1, B2 y B3 Ajá. ya es después de que se multiplicó por menos B, ¿verdad? Bueno, sus componentes de B. No, es que son dos procesos diferentes. Mira, puedes hacer la resta de vectores sumando al vector A con el inverso de B. Sumando, fíjate, sumando el vector A con el inverso de B. O bien simplemente puedes restar componente a componente, lo que tú quieras hacer. O sea, tú puedes hacer la resta del vector A con el vector B restando cada una de sus componentes.
Esa es la forma directa y sencilla. Pero también podrías hacer la resta del vector A con el vector B al vector A sumándole el inverso de B. Entonces, en esta manera, tienes las componentes del vector A, que son A1, A2 y A3, y le sumas las componentes del inverso de B, que serían menos B1, menos B2 y menos B3. Y si te das cuenta, aquí ya no se van a restar, aquí se van a sumar. Porque si las volvieras a restar, entonces sería menos por menos más, y estaría sumando a los vectores, y no es una suma, es una resta. No sé si me explico, Fabián. Sí, profe, es que esa era mi duda, porque, Ajá. pues sí, como si sumaríamos. Ajá, no sería ya una resta. O sea, si tú estás efectuando la operación de esta manera, así, entonces es una suma de las componentes del vector A con las componentes del inverso de B. O sea, primero le cambias los signos a las componentes de B y luego sumas componentes entre sí. Este proceso es más largo, yo no se lo recomiendo, pero pues tenía que mostrarles que son equivalentes la resta de vectores con la suma del vector A con el inverso del vector B. Yo preferiría que para que no se confundan ustedes, cuando vayan a restar vectores, al vector A le van a restar el vector B, simplemente resten componente a componente y ya, no se van a equivocar nunca. Si en la suma se suman componente a componente, en la resta se restan componente a componente y ya, muy sencillo. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, vamos a seguir. Entonces, a ver, déjenme ver el chat primero. Ah, sí, pero bueno. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, todos lo hacemos, no se preocupen. Fíjense, aquí lo anoto. Entonces, si yo tengo al vector, por ejemplo, el vector A de componentes menos 1, menos 2, 5, y al vector B de componentes menos 2, 0 y 7, y si yo quiero restar, perdón, déjenme grabar, así estoy grabando. Entonces, si tengo el vector A de componentes menos 1, menos 2, 5, y al vector B de componentes menos 2, 0, 7, y al vector A, perdón, y al vector A le quiero restar el vector B, entonces sería menos 1, menos 2, 5, menos 2, 0, 7. Y resto componente a componente. Entonces, si a menos 1 le resto menos 2, ¿cuánto me quedaría? Lo puedo hacer. Menos 1 menos 2, coma, menos 2 menos 0, coma, 5 menos 7. Entonces, el vector diferencia me queda ¿qué? Menos por menos más. 2 menos 1 es 1, positivo, porque esto dio menos por menos más. Menos 1 más 2 es 1 positivo. Luego menos 2 menos 0 sigue siendo menos 2 y 5 menos 7 sigue siendo menos 2. Pero observen que no daría lo mismo si yo hago B menos A. Entonces al vector B, que es menos 2, 0, 7, le resto el vector A, que es menos 1, menos 2, 5. Entonces, ¿qué me quedaría B menos A? ¿Quién me ayuda? Menos 1, Sí, muy bien. más 2, Sí, menos 2, 2, 2 positivo, exacto. Y Ujú. observen, no son iguales, ¿eh? No son los mismos vectores. ¿Por qué? ¿Por qué afirmo que no son iguales? Porque no son iguales que... El mismo sentido ni directo. Bueno, que son. No, no. Es que eso es de manera gráfica, pero de manera analítica, ¿cómo puedo afirmar que el vector A menos B es diferente del vector B menos A? Porque sus componentes tienen distintos signos, ¿no? Exacto, porque sus componentes son diferentes entre sí. Muy bien, Alberto. Muchas gracias. Y ya ahí está resuelta la duda del chat. De todas formas, ya me había dicho que ya no era necesario, pero bueno, lo quise hacer por cualquier cosa. Entonces, con este ejemplo puedo afirmar que la resta de vectores no es que la suma de vectores sí lo era, pero la resta no. ¿Se acuerdan que dijimos que es lo mismo sumar A más B que B más A? A eso se le llama, ajá, a eso se le llama conmutatividad, exacto. Pero la resta de vectores no es conmutativa, no es lo mismo A menos B que B menos A. No nos dan el mismo vector. Nos quedaron vectores diferentes. Y alguien puede decir, ay, pero fíjese que aquí son dos, pero solo tengo un vector, sí, porque recuerden, si yo sumo dos vectores, el resultado seguirá siendo un vector diferente, pero es un vector. Y si resto dos vectores, también el resultado será otro vector. Muy bien, entonces, bueno. No sé si ya terminaron de copiar y ya nada más practicaremos un poquito de manera gráfica cómo se hace la resta de vectores, porque ya
les quedó claro que la suma de vectores se hace donde termina de dibujarse el primer renglón. ¿Qué se hace? De manera gráfica, para sumar vectores. Se dibuja un primer vector y luego, para suma, para suma. Se dibuja un primer vector y luego el método del triángulo, del polígono. Se le suma, bueno, se dibuja el siguiente desde el... Ajá. Se dibuja el siguiente justo donde terminé de dibujar el primero. ¿Estás de acuerdo, Alberto? Sí, sí, profe, Ok, disculpe. ok. Y luego, si tengo más de dos vectores, si tuviese dos, ahí Siguen poniendo los vectores en donde terminan los otros vectores. exacto, Y exacto. Ajá. Y ya luego para obtener el vector resultante o vector resultante, suma. Ajá. ajá, es en donde puse el primer vector, es donde Ajá. inicia Ajá. hasta donde termina el último vector que se Exacto. dibujó. Exacto, exacto. Así es, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahora, de manera gráfica, cómo se hace la resta de vectores y con eso nos quedamos. Fíjense que aquí tengo la resta del vector A menos B y aquí el vector B menos A. Observen que para restar vectores, estoy restando al vector A, le resto el vector B, o al vector B le resto el vector A. Observen que para restar vectores lo que tengo que hacer es hacer coincidir a los vectores en un mismo punto, que fue diferente a la suma, porque en la suma donde termina el primero se dibuja el segundo y el vector suma o vector resultante va desde donde comencé a dibujar el primero hasta donde terminé de dibujar el último. En la resta no, en la resta deben de hacerse coincidir en el mismo punto y ya para saber quién es el vector resta, simplemente observen que el vector al que llego es positivo y el vector de que parto es negativo. Aquí tengo A menos B, porque al que llego es positivo, del que parto es negativo. Observen aquí en este otro, están coincidiendo A y B, entonces es una resta. ¿Qué resta será? El vector del que llego positivo, el vector del que parto negativo. ¿Sí lo ven, muchachos? Entonces, mantengan eso en su mente. El vector al que llego es positivo, el vector del que parto negativo. Entonces, el vector positivo es hacia donde apunta el vector resultante. Entonces, vamos a pasarnos al pizarrón blanco, bueno, al pizarrón, para hacer unos cuantos ejercicios sobre esto. Entonces, fíjense que yo tengo aquí el vector M y acá tengo el vector N. Entonces, ¿quién sería este vector? ¿Quién me puede decir? Los escucho, las escucho. Luego por aquí tengo otro ejemplo. Este es mi vector P y este es mi vector Q. Entonces, ¿quién sería este vector? Sí, el primero sería M menos N. Exacto, M menos N, porque el vector al que llego es positivo y el vector del que parto negativo. Recuerden que un vector solo tiene una punta de flecha y la punta de flecha hacia donde apunte va a ser mi vector positivo y de donde salga va a ser el vector negativo. Muy bien, gracias. Delia, ahora, ¿quién es el vector en color negro? Sería P menos Q. Exacto, Delia, muchas gracias. Ahora vamos a hacer otro, a ver, uno último, si quieren. A ver, ajá. Este es mi vector, no sé, mi vector R, y este de acá es mi vector S. Entonces, ¿quién sería este vector? Déjenme, copiarlo. Permítanme. Aquí está, ok. Muy bien. Entonces, a este le voy a llamar inciso A y a este inciso B. Entonces, ¿quién es este vector? Y en el inciso B, ¿quién es este otro? Son diferentes, porque apuntan a direcciones diferentes. Entonces, ¿quién me dice el primero? Los escucho, las escucho. Alberto, ajá, el inciso A. Sería R menos S. Exacto, muy bien. Alberto García, muy bien. Y en el inciso B, ¿quién otra persona me lo dice, por favor? Alberto Ceballos, ¿quieres intentarlo? Sería S menos R. Exacto, así, muy bien. Está muy sencilla la resta de manera gráfica, ¿de acuerdo? Y bueno, ya hasta aquí dejamos nuestra sesión del día de hoy, pero fíjense que si ustedes quieren comprobar que este vector que plantearon es correcto, es muy sencillo darse cuenta. ¿Cómo podemos darnos cuenta? A partir de una suma de vectores, porque dijimos, en la suma de vectores donde se dibuja un vector
y donde termine ese se dibuja el siguiente. Entonces, yo no puedo decir que mi primer vector es m porque donde termina m no empieza uno nuevo. Entonces, mi primer vector es n, mi segundo es m menos n, y el resultado es este de aquí, porque va donde comenzó el primero hasta donde terminó el último. Y observen, si planteo la suma, sería el primer vector es n, mi segundo vector es este, que sería m menos n, y mi vector resultante es el que va desde donde comencé a dibujar el primero hasta donde terminé de dibujar al último. Mi vector resultante es m. Y simplemente más por m me queda m, y más por menos me queda menos n. Y entonces sé que si a n le resto n, pues me queda el vector nulo. Y si al vector nulo le sumo m, me queda m. M es igual a m. Por lo tanto, eso que me dijeron es correcto. Luego en este, ¿quién sería mi primer vector? Porque donde termine ese debe de comenzar uno nuevo. Entonces, ¿quién es mi primer vector en este esquema, muchachos? ¿Quién me puede decir? Ya con ese terminamos. ¿Quién es mi primer vector? ¿Quién es en este esquema? Porque les decía, les decía que la guía es donde termina el primero debe de comenzar uno nuevo, y donde termina Q empieza uno nuevo, que es este. Exacto. Muy bien, entonces para este esquema, ¿quién es mi primer vector? Q No, es ahora en el inciso A estoy. ¿Ese? es S. Exacto, porque donde termina S comienza R menos S. Muy bien, y ahora para este esquema, ¿quién es mi primer vector? Para el inciso B. R. R. Ajá, entonces fíjense, si a R le sumo el siguiente vector que es S menos R, porque donde termina R comienza el segundo, me tiene que dar por resultado este vector que va desde donde comenzó R hasta donde terminó el último vector. ¿Y quién es mi vector resultante? S. Y entonces sería R más S menos R es S, y efectivamente S igual a S. Entonces, esa es una forma de comprobar que lo que hicieron es correcto. Pero bueno, ya lo dejamos hasta aquí, muchachos. La próxima clase avanzamos con los conceptos que nos faltan. Nos vemos el día miércoles. Muchas gracias a todos por conectarse. Ahorita les subo los apuntes, más tarde el video, y ya, se pueden ir a su tutoría. Que tengan muy buena tarde. Cuídense mucho todos. Hasta el Gracias, miércoles. profe. Igualmente. Gracias, profe. Buen día. Cuídese. Hasta Gracias por la luego. clase. Bueno, buenas tardes. Buena tarde a todos, muchachos. Vamos, muchachos, vayan a su clase, vayan a su sesión de tutoría. Recuerden que es importante unirse. Ok, muy bien.